Bienvenidos a Economía de Verdad. En el vídeo de esta semana vamos a analizar a una empresa archiconocida por todo el mundo, Starbucks. Atentos. Como decía en la introducción, Starbucks es archiconocida por todos reconocemos este logo, muchos de nosotros habremos estado alguna vez en algún Starbucks y habremos probado alguno de sus productos, así que adelante, vamos a por ello. Como veis aquí en esta imagen, cuando hice este análisis, Starbucks cotizaba a 97,30 dólares americanos. Veis el recorrido bursátil que ha tenido totalmente brillante. Se ha revalorizado un 28.500% y ahora mismo vale 110.000 millones de dólares en bolsa. Cotiza a un PER de 26 veces y además paga un dividendo del 2,34%. Sin embargo, en Simply Wall Street, los miembros de la comunidad dan opiniones distintas acerca de Starbucks. Aquí veis como dos análisis hechos con un precio muy similar, con 92,74 y 92,51, daban unos resultados muy dispares. El primero daba un precio objetivo de 130 dólares por acción, es decir, que la empresa estaba infravalorada y por lo tanto invitaba a comprarla, y el segundo daba un precio objetivo de 92 dólares por acción, con lo cual la empresa estaría bien valorada por el mercado. ¿Qué dice Simply Wall Street? Pues un término medio entre los dos. Ellos le dan a Starbucks un precio objetivo de 110,61 dólares. ¿Cómo llegan ellos a este precio objetivo? Pues en cuanto a la tasa de descuento, aplican un 7,84%. Como siempre os digo, creo que esto es insuficiente para un inversor que históricamente ha conseguido el 9,6% de rentabilidad en bolsa. Creo que un 7,84% de tasa de descuento se queda demasiado escaso. Pero bueno, ellos hacen su análisis de esta manera. En cuanto a los flujos de caja, Starbucks tiene una cobertura primero de 8 analistas para 2024 y 2025, 3 analistas se atreven a dar una estimación para 2026 y solo un analista se atreve a estimar 2027 y 2028. ¿Y qué dicen estos analistas? Pues que en 2024 tendrá unos flujos de caja libres de más de 4.000 millones de dólares e irá creciendo 700 millones el primer año, 1.200, que es casi nada, el segundo año, y así irá creciendo hasta 9.200 millones de flujo de caja libre en 2033. Esto coincide, a priori, con lo que dicen los analistas consultados, los 30 analistas que se atreven a dar un precio objetivo para la acción de Starbucks dentro de un año. Dicen que ven la acción en 106,62 dólares por acción, un 9,6% de potencial. Así que, a priori, parece que todo apunta en la misma dirección, pero vamos a ver si hay razones que sustenten, según nuestro punto de vista, esta visión o no, o están equivocados. Vamos a mirar primero al pasado, vamos a mirar atrás, a los últimos 10 años, y veis cómo la historia de Starbucks es una historia de éxito. Veis cómo los ingresos no han dejado de crecer. El único periodo en el que decrecen es el periodo COVID. Es esa parte del gráfico donde parece que le han dado un mordisco a la serie temporal de los ingresos. Sin embargo, los beneficios, aunque son más volátiles, veis también que han tendido a crecer, ya digo, algo más de forma volátil, pero han tendido a crecer igualmente. El flujo de caja operativo y el flujo de caja libre, lo mismo. También han tenido años de excesiva volatilidad, pero de nuevo son cifras que han tendido a estar al alza. ¿Y qué hay que esperar para Starbucks para el futuro? Pues veis aquí cómo los analistas esperan que siga aumentando tanto en ingresos como en beneficios, como en flujo de caja libre, como en flujo de caja operativo. De hecho, en septiembre de 2026, Starbucks cierra su año fiscal a finales de septiembre de cada año, pues esperan 46.700 millones de dólares en ventas, 5.900 millones de dólares en beneficio, 9.000 millones en flujo de caja operativo y casi 6.000 millones en flujo de caja libre. Son unos datos excepcionalmente buenos. Esto es lo que esperan los analistas. Luego, lo que sea la verdad es otra historia. ¿Cómo se descomponen los ingresos de Starbucks? Los 36.000, 37.000 millones de dólares que ingresa cada año, pues 27.000 millones vienen de Estados Unidos, de Norteamérica.
Solo 7.650 millones vienen de otros países, del ámbito internacional. Y luego tiene otros ingresos residuales que nos importan poco. Pero la cuestión es que Starbucks parece ser que tiene un gran recorrido todavía para seguir expandiéndose internacionalmente. Mirando esta foto, lo que podemos decir es que si recibe tantos ingresos de Norteamérica, puede también tener impacto, el mismo impacto, en otras zonas del mundo, en Europa o en los países que están en vías de desarrollo ahora mismo. Por lo tanto, parece que Starbucks, aunque ha sido una empresa de crecimiento, puede seguir siendo una empresa de crecimiento. De estos 36.000, 37.000 millones de dólares de ingresos, el coste de ventas son 26.000 millones. 10.000 millones aproximadamente son margen bruto, y de esos 10.000 millones, algo más de 4.000 millones es margen neto, es beneficio neto. Los gastos que tiene, casi 6.000 millones, ¿a qué se destinan? Pues un tercio, algo más de un tercio, a general y administrativos, otros 1.500.000 a gastos no operativos y 2.000 millones a algo que Simple Wall Street clasifica como otros, que digo yo que sean coste de ventas, sobre todo, coste de ventas y marketing. En cuanto a la situación patrimonial de Starbucks que tenemos, pues vemos algo que llama mucho la atención. ¿Por qué llama esto tanto la atención? Pues porque la deuda se ha disparado a partir de 2018 y el patrimonio neto se ha hundido. Se ha hundido tanto que ha entrado en terreno negativo. Nada más ver esta foto, alguien podría llevarse las manos a la cabeza y decir que no va a invertir en una empresa con esta imagen. Y ciertamente da miedo. Sin embargo, hay que explicar por qué ha pasado esto. ¿Por qué de repente, a partir de 2018, el patrimonio neto contablemente empieza a reducirse de valor y termina en negativo? Y termina además en un nivel negativo del que no levanta cabeza. El patrimonio neto puede ser negativo o bien porque se acumulen pérdidas o bien porque se recompren acciones. Starbucks no ha tenido pérdidas. Ya hemos visto que en los últimos 10 años en ningún trimestre, o por lo menos en ningún conjunto de 12 meses, ha tenido pérdidas contables, ha tenido un beneficio neto negativo. Así que no puede ser que haya acumulado pérdidas. Lo que ha hecho Starbucks a partir de 2018 es poner en práctica su programa de recompra de acciones. Ha recomprado tantas acciones que su patrimonio neto es negativo. Por eso aparece esto así. Y claro, algunas de esas compras las ha llevado a cabo con deuda, con recursos de terceros. Por eso la deuda se ha disparado. Sin embargo, la caja y equivalentes se mantiene y mantienen unos 3.000 millones de dólares de caja, de efectivo. Bien, pues teniendo todo esto en cuenta, ¿qué hemos tenido durante los últimos años desde 2019? Insisto que es hasta finales de septiembre o hasta principios de octubre de cada año. Pues el año fiscal de 2019, con 26.500 millones de ventas y 4.000 millones de EBIT, ha ido avanzando hasta el año fiscal de 2023, que ha cerrado con casi 36.000 millones de dólares en ventas y casi 6.000 millones de dólares de EBIT. Es decir, que las ventas, COVID mediante, y esto es importante porque durante el COVID, especialmente las empresas como Starbucks, sufrieron mucho, COVID mediante, en estos últimos años, han crecido al 7,9%, prácticamente al 8% anual, versus el 9,2% entre 2013 y 2023. ¿Y qué ha pasado con el margen EBIT, excluyendo también 2020, que veis que ha sido menor del 6,6%? Pues que en promedio es bastante estable y es del 15,7%. La tasa impositiva en promedio es del 21,5%, sin embargo vemos que es creciente, del 19,5% en 2019, pasa en 2020 al 20,6%, en el 21 al 21,6%, en el 22 al 22,4% y en el 23 al 23,6%. Lógicamente no podemos esperar que la tasa impositiva siga creciendo ad infinitum, pero sí que hay que tener en cuenta que a lo mejor este promedio del 21,5% no es representativo de lo que puede pasar en los años posteriores, porque quizás Starbucks, con su expansión internacional, está vendiendo más en países con una fiscalidad más agresiva, por ejemplo, y eso hace que su tasa impositiva promedio aumente. ¿Qué ha pasado con la amortización y depreciación, con el CAPEX y con la variación en las NOF, en el fondo de maniobra? Pues en cuanto a la amortización y la depreciación, entre 2019 y 2022 ha crecido al 1,4% anual. Es cierto que en 2023 ha decrecido bastante
pero sin embargo vamos a suponer que en el futuro seguirá creciendo a este 1,4% anual. En cuanto al CAPEX, ha sido algo más volátil, tampoco demasiado, pero algo más volátil, y en promedio podemos decir que es un 20% mayor que la amortización y la depreciación. Si tenemos, por ejemplo, 1.000 millones de dólares de amortización y depreciación, pues esperaremos que el CAPEX sea de unos 1.200 millones de dólares. Y por último, la variación de las NOF, aquí pasa algo muy curioso. Fijaos que en 2019 es negativo con una cifra de 1.600 millones, insisto en negativo, en 2020, 2021, 2022 y 2023 es positivo, pero aún así es demasiado volátil. ¿Qué hace Starbucks con su capital circulante, con su capital de trabajo? Pues lo que hace es valerse de los anticipos de clientes. Starbucks funciona en gran medida como un supermercado. Un supermercado opera con fondo de maniobra negativo, con unos activos corrientes inferiores a los pasivos corrientes. ¿Eso qué significa? Pues que si no supiésemos que es un supermercado, diríamos que está en suspensión de pagos, que tiene una deuda a corto plazo mayor que los activos que tiene a corto plazo, que se pueden transformar en liquidez a corto plazo. Sin embargo, característicamente los supermercados cobran primero y pagan después, al contrario que la mayoría de negocios, y eso les hace poder trabajar con un capital circulante negativo. No necesitan acumular inventario, no necesitan acumular deudores, porque ya les están financiando sus proveedores de esa manera. No necesitan invertir en capital circulante. Starbucks tiene algo muy parecido. ¿Por qué? Porque los clientes de Starbucks pueden recargar sus tarjetas para luego consumir con ellas. Imaginemos una tarjeta monedero, un bonobús, algo por el estilo. Pueden recargar esas tarjetas, luego consumir con ellas, y ese dinero es dinero que Starbucks recibe por adelantado. Primero cobra y luego paga. Primero cobra ese anticipo de los clientes y luego, cuando los clientes consuman, ya sirve el producto. Y ese capital circulante negativo le hace a Starbucks un gran bien, puesto que no tiene que invertir demasiado en inventarios, en deudores, en tesorería operativa. Ya lo hacen los clientes. Los clientes invierten por Starbucks. Así que, quitando 2019, cada año de media tiene una inversión en las NOF de 960 millones, 959 millones. ¿Qué pasa con el WACC? ¿Qué pasa con la tasa de descuento? Pues vamos a tomar aquí un coste del capital del 10%. Creo que Starbucks, a pesar de que es un negocio grande y bien asentado, creo que puede tener un coste del capital promedio, igual que otros negocios, 10%. En cuanto al coste de la deuda, hemos visto que Starbucks tenía una situación de solvencia que a simple vista parecía catastrófica. Parecería que esa deuda que tiene le estarían cobrando por ella miles y miles de millones de dólares. Pues no es así. Le cobran un 2,24% por la deuda que tiene. Un coste irrisorio o relativamente irrisorio para el nivel patrimonial o para el nivel de balance que tiene. Asimismo, vamos a suponer que paga un 22% de tasa impositiva en vez del 21,5% promedio que nos daba anteriormente, y teniendo en cuenta, como hemos visto antes, que en bolsa capitaliza 110.000 millones de dólares y que el valor de su deuda, el valor contable, es de 24.600 millones de dólares, esto hace que el WACC sea del 8,49%. Pues bien, ahora vamos a mirar hacia el futuro, vamos a mirar hacia los próximos 10 años. Vamos a suponer que los ingresos crecen al mismo ritmo que habían crecido los últimos 10 años, no al 7,9% que han crecido durante los últimos 5 años, sino al 9,2% que habían crecido desde 2013. Vamos a hacer que durante los próximos 10 años esta sea también la tasa de crecimiento de los ingresos de Starbucks. El margen EBIT, como es estable, vamos a suponer que se mantiene en el 15,7%. La tasa impositiva, lo mismo, en el 22%. Y el crecimiento a perpetuidad, supongamos que es del 2,5%. Pues ahí tenemos los datos. En 2024, a finales de septiembre de este mismo año, esperaremos que venda 39.000, casi 300 millones de dólares y que eso avance hasta los 86.000, casi 87.000 millones en 2033. En cuanto al EBIT, sería de más de 6.000 millones, 6.167 millones en 2024 y quedaría en 2033 en 13.618 millones. Y el NOPAT, el Net Operating Profit After Taxes, sería 4.810 millones en 2024 y avanzaría hasta los 10.622 millones
en 2033. En cuanto a la amortización, al CAPEX y a la variación de las NOF, tenemos lo mismo. Si la amortización y la depreciación crecía al 1,4% anual, pues ahí tenemos ese ritmo de crecimiento desde 2024 hasta 2033. En cuanto al CAPEX, hemos dicho que era un 20% superior a la amortización y la depreciación. Pues con cada dato de amortización y depreciación le sumamos un 20% y eso nos da el CAPEX anual, que crece también al mismo ritmo. Y en cuanto a la variación de las NOF, suponemos que cada año invierte 959 millones en esta rúbrica. ¿Qué tenemos por el lado de los flujos de caja libres para la empresa? ¿Cuál es el resultado de todo esto que hemos hecho? Pues tenemos unos flujos de caja libres de 3.541 millones en 2024 que crecen progresivamente hasta situarse en 9.312 millones en 2033 y un valor terminal en términos nominales, sin ajustar, sin traer hacia el presente, de 159.000 millones. Sin embargo, ojo, que a esto hay que aplicarle el WACC, hay que aplicarle la tasa de descuento y hay que ponerlo todo en valor actual. ¿Qué pasa cuando sumamos todos esos valores actuales de cada año? Pues que nos da un enterprise value de 107.770 millones de dólares. Restándole la deuda financiera neta, esos 24.000 y pico millones de dólares menos la caja que tiene, que son 20.646 millones de dólares, obtenemos el valor del patrimonio neto, el valor del equity para Starbucks, 87.123 millones. Dividido entre el número de acciones, tenemos un valor objetivo, un precio objetivo por acción de 76,25 dólares, algo alejado de los 97 dólares a los que cotiza actualmente. No obstante, vamos a enriquecer esto, vamos a sumarle la simulación por el método de Monte Carlo. Vamos a suponer que la tasa de crecimiento de las ventas sigue una distribución normal con media 9,2 y sigma 1,25. Vamos a suponer también que el margen EBIT sigue otra distribución normal con media 15,7 y sigma 1%. Vamos a suponer que el CAPEX en relación a la amortización y la depreciación, es decir, el 20% ese que suponíamos, sigue una distribución normal con media 1,2, que sería el 20%, y sigma 0,15, y vamos a suponer, por último, que el WACC sigue una distribución normal con media 8,49 y sigma 0,5. Hemos hecho 10.000 simulaciones y el resultado es este. Veis ahí como la media de la distribución son 77,80 dólares, que la mediana son 76,50 dólares y que el precio actual de 97,30 dólares por acción que tiene Starbucks en la bolsa tiene el percentil 88 de esta distribución. Es decir, que solo el 12% de los resultados de los escenarios que hemos generado con estas variables, con esta variabilidad en las ventas, en el EBIT, en el CAPEX y en el WACC, solo el 12% de esos escenarios resultan tener un precio mayor que el precio que nos pide actualmente el mercado por esas acciones. Sin embargo, la media es de 77-78 dólares, pero no más, algo alejado de los 97 a los que cotiza actualmente. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Pues decimos que Starbucks es un buen negocio, es un negocio además con potencial de crecimiento, con financiación espontánea de sus clientes, que le permite no tener que invertir tanto en capital circulante, que tiene imagen de marca, es decir, que la gente no va a dejar de ir a Starbucks porque de repente aparezca otra marca de la nada, y además se endeuda de forma barata, ha podido recomprar sus propias acciones con endeudamiento a poco más del 2% de interés. Aún así, el precio que nos pide el mercado por esas acciones es demasiado exigente. Tenemos que suponer, para justificarlo, un crecimiento de los ingresos del 11,5% anual durante los próximos 10 años. Esto es más de 2 puntos porcentuales el ritmo al que Starbucks ha crecido durante los últimos 10 años. Entonces, ¿por qué justifica el mercado este gran crecimiento, este mayor crecimiento? 2 puntos porcentuales parece poco, pero durante 10 años y pasando del 9 al 11% de crecimiento son varios miles de millones. ¿Por qué el mercado piensa que Starbucks va a poder crecer más de lo que ya ha crecido, si precisamente las empresas de crecimiento tienen unas tasas de crecimiento marginalmente decrecientes? Cada año crecen, pero crecen menos, o tienden a crecer menos de lo que crecían al principio. Y nosotros estamos suponiendo la tasa de crecimiento mayor de las dos que nos hemos encontrado.
el 9,2% de los últimos 10 años, porque los últimos 4, es cierto que ha habido COVID, pero los últimos 4 ha crecido al 7,9. Con ese 7,9 nos quedaría otro resultado todavía menor. Así que tenemos que el mercado parece ser que está suponiendo un crecimiento demasiado elevado o para el que por lo menos aquí no vemos ninguna justificación. Starbucks, aún así, es una empresa para comprar en momentos de pánico. Es una empresa que puede hacerlo muy bien, cuando el mercado dude de ella, pero ahora mismo no duda de ella, para nada. Le está imputando un crecimiento que yo personalmente creo que no va a tener. Hasta entonces no queda otra que esperar.